Bueno, en honor al tiempo, buenas noches a todos. En nombre de la Comunidad Judía de Chile y de la Comisión EMET de Bnei Brit Chile, les agradecemos acompañarnos en una nueva increíble actividad. Han sido tiempos difíciles y agitados en Israel, los cuales, como todos sabemos, trajeron consigo una nueva escalada de violencia en la zona. Pero con lo prioritario que es el tema, con las pasiones que este tema despierta, uno tiende a olvidar que hay más temáticas importantes en el día a día. Y es así que hoy nos vemos ante la noticia de un posible nuevo gobierno. No sé, Gaby, si ahí nos vas a actualizar un poquito más, pero lo vamos a abordar quizá. Encabezado por primera vez en 25 años por alguien diferente a Benjamin Netanyahu. En este caso, Neftali Bennett, con el apoyo de Yair Lapid y otros partidos políticos. Pero en esta ocasión, en una primera instancia al menos, y sé que conociendo a nuestro invitado es difícil no toquemos el tema de la actualidad de alguna forma, pero nos reunimos para escuchar sobre los líderes que le dieron forma al moderno Estado judío en una charla que hemos titulado Israel, líderes que hicieron la diferencia. Nos acompaña y honra con su presencia el día de hoy un amigo de la casa, y también, como muchos sabrán, uno de los padres de la Comisión EMET, Gabriel Ventasgal. De entrada, y antes de presentarlo, le agradecemos mucho y especialmente por el horario de esta actividad. Recordamos que en Israel son 7 horas más que en Chile, por lo que a sus 3 de la mañana sabemos que sacrifica horas de sueño por hacer lo que lo apasiona, pero nunca está de más reconocerlo. Gabriel es el director de Atzara Sheini desde su fundación el año 2010, periodista, educador y reconocido orador. Publicista de la Escuela de Publicistas de Tel Aviv, bachiller en Ciencia Política y Relaciones Exteriores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, universidad de la cual es también máster en Ciencia Política. Es también máster en Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Nacido en Argentina, vive en Israel desde el año 1989, casado y padre de Galit y Eitan. Y bueno, con respecto a la estructura de nuestra actividad de hoy, iniciaremos con la exposición de nuestro invitado. Luego abriremos un espacio para preguntas del público. Los invitamos a ser partícipes por medio del envío de sus preguntas por el chat. Prometemos intentar abordar la mayor cantidad de preguntas, pero pedimos disculpas a todos aquellos cuyas dudas no alcancemos a abordar. Lamentablemente tenemos un compromiso de tiempo limitado. Y obviamente tenemos que dejar dormir a Gabriel en algún minuto. Les recordamos también a todos que las opiniones vertidas en esta actividad no representan necesariamente a la comunidad judía de Chile y a Bnei Brit Chile. Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Les pedimos a que todas las intervenciones que se realicen mantengan el marco de respeto que caracteriza nuestras actividades. Y pasando a lo que nos convoca hoy, los dejo con Gabriel. Gabriel, el micrófono es tuyo. Bueno, ante todo un placer ver a tantos amigos conocidos en las pantallas que veo aquí. Veo al presidente de la comunidad, a Gerardo. Lo veo a Roby Cretorescu, que no sabía siquiera que se había enterado de esta actividad, pero Roby, el presidente de Atzara Sheini, me va siguiendo a todos lados. Gracias a todos los que están. Realmente es bonito verlos despiertos a las 3 de la mañana, como yo. Un horario difícil, sé, para ustedes. Así que lo siguiente, voy a pedir el siguiente favor. Le voy a pedir a Barto que vamos a hacer una especie de juego. Yo voy a explicar en 6 minutos un personaje que creo que cambió Israel. Y tú a los 6 minutos me vas a decir Gabriel o stop, o me vas a hacer una seña exactamente a los 6 minutos. En 6 minutos yo tengo que intentar explicar. Y la novedad es que nunca hice esta actividad. Y tampoco hice nunca esta clase. O sea que para mí va a ser la primera vez que hago algo así, que fue lo que me pidieron, lo que me dijo la Comisión EMET. Así que es todo un desafío y lo más importante, los desafíos están buenísimos. Así que vamos entonces a 6 personas que creo yo que cambiaron el rumbo de Israel de forma sustancial. Y vamos a intentar tomar personajes que quizás se sabe un poco menos de ellos, algunos por lo menos, para que vean de alguna manera hasta qué punto fue dinámico el asunto. ¿Listo, Barto? ¿Estamos? Primer persona, los que tienen la cámara prendida. ¿Quién conoce acá a Haim Ramón? Haim Ramón es para mí uno de los líderes más espectaculares que le ha dado el Estado de Israel y una historia muy, de alguna manera, desgraciada. Haim Ramón es un político que nació del ala izquierdista del Partido Laborista, lo que en un momento era Maraj y después fue Miflet Avodah. Él fue ministro de Yitzhak Rabin y fue luego ministro de Ehud Olmert. Fue uno de los arquitectos de el Mapatz, o sea, el partido Kadima, que unió a Sharon y a Shimon Peres, todos juntos en un partido político. Su vida terminó, todavía sigue vivo, pero su vida política esencial terminó
cuando lo denunciaron por besar a una soldada, supuestamente porque la soldada no había aceptado, y luego salió inocente. Y realmente su juicio deja mucho de desear y tiene que ver con otros temas que no voy a tocar ahora con respecto a Jaime Ramón. ¿Por qué traigo a Jaime Ramón? Por lo siguiente. Resulta que nuestro sistema de salud estaba basado en un sistema en donde había dos cajas sanitarias privadas, Maccabi y Meugerer, que eran las más elitistas. Y el chiste que corría por aquella época era que la salita de inscripción para anotarte en esa seguro médico estaba en el séptimo piso y el edificio no tenía ascensor, o sea que aquel que llegaba al séptimo piso subiendo escaleras, a él lo anotaban. O sea que era para ricos y para sanos. La gran mayoría de personas estaban anotadas en un seguro médico llamado Clalit, el seguro médico general de los trabajadores de Israel, que fue un seguro creado en el año 1911, pero que después fue aceptado y adaptado a lo que era la CGT, la Organización de Trabajadores de Israel, o la Histadrut. Ahora, ¿cómo funcionaba eso hasta que llegó Jaime Ramón? Jaime Ramón como ministro de Salud. Jaime Ramón llegó y la forma de actuar era la siguiente. La gran mayoría de israelíes estaba anotado en la CGT, en la Histadrut. Y como parte de la Histadrut te daban el seguro médico. Pero la mayoría del dinero que la persona afiliada pagaba, no lo pagaba el seguro médico, se lo quedaba toda la estructura burocrática de la CGT, que tenía a miles de personas trabajando para el gremio. O sea que el seguro médico estaba totalmente destruido. Llegó Jaime Ramón al Ministerio de Salud como ministro de Salud e intentó pasar una ley, estoy hablando del año 1992, con el gobierno de Yitzhak Rabin, intentó pasar una ley por el cual debía haber un seguro médico obligatorio. ¿Y saben lo que pasó? Su partido político, el Partido Laborista, se lo boicoteó desde adentro. Entonces tuvo que abandonar esa ley y también renunciar al ministerio. Pero miren lo que pensó. Dijo, perdón, ¿quién es el que me está trabando todo esto? La CGT, o sea, el Histadrut. Me lo está trabando porque ellos no quieren perder su puesto de trabajo en una organización que es totalmente inútil. La organización de trabajadores, no por ser inútil ellos, sino porque todo servía a la estructura del partido y no a darle servicios sociales a los necesitados. ¿Saben lo que hizo? Se postuló como presidente de la CGT. Tomó el poder, ganó las elecciones internas e impulsó la ley obligatoria de salud. ¿Qué fue lo que hizo Jaime Ramón? Lo que hizo fue pedirle al ciudadano israelí que pague 3 a 5% de su sueldo a una aseguradora médica. Él puede elegir a qué aseguradora médica se la da, pero el dinero no se lo da a las aseguradoras médicas, se lo da al Estado. El Estado con el Seguro Nacional recibe todo el dinero de todos los ciudadanos de Israel y lo distribuye nuevamente según los siguientes criterios. Primero, el que tiene más clientes se queda con más dinero, pero además el que recibe personas ancianas con necesidades médicas recibe un regalo, o sea, más dinero. Y además el que abre sucursales en las periferias del país recibe otro más dinero. Y aquella persona que recibe a personas que están enfermas con enfermedades terminales, otro dinero. Y además hay una cantidad de cosas que los seguros médicos tienen que darle a todos los ciudadanos israelíes. Conclusión, Jaime Ramón lo que hizo fue una ley socialdemócrata, estilo Dinamarca o Alemania, en donde todo israelí está obligado a tener un seguro médico y los seguros médicos son los que más riesgos toman, más dinero del Estado reciben. Entonces hay una competencia entre los seguros médicos para captar la mayor cantidad de clientes y casos difíciles también. Como todo está digitalizado, todo eso provocó que podamos vacunar a toda la población de forma rapidísima, relativamente, durante la última pandemia, y que todo israelí tenga seguro médico. Ustedes piensen nomás cuánto pagan ustedes de seguro médico privado, si es que tienen seguro médico privado, o qué ocurre en Estados Unidos, cuando si te cortás un dedo, te salen miles de dólares solamente ese tratamiento. Acá en Israel tenemos un seguro médico que es buenísimo. Tanto es así que según la última encuesta estamos en el lugar número 6 entre la OCDE, los países más ricos y desarrollados del mundo, en el mejor sistema médico. Los israelíes se quejan, por supuesto, pero la verdad es que tenemos un seguro médico buenísimo. Tanto es así que
las aseguradoras compiten por captar más clientes y se ofrece al asegurado un seguro suplementario que el 80% de israelíes tenemos, en donde te dan, por ejemplo, servicios de dentistas casi gratis o 6 fisioterapia. minutos. Muy bien. Para mí, uno de los que cambiaron en Israel fue Jaime Ramón, porque nos llevó a Israel a ser un país que, a pesar de ser un país muy capitalista, en temas de salud somos socialdemócratas. Y en ese tema es donde ahora demostramos nuestra fortaleza durante la pandemia. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces, segunda persona que creo yo cambió el mundo, o sea, cambió Israel. Y justamente cambió desde el fracaso. Van otros 6 minutos, Bartó. Cambió desde el fracaso. Su nombre es Shai Agassi. Quizás algunos de ustedes escuchó hablar de él, quizás algunos no escuchó hablar de él. Shai Agassi, un día se presenta siendo un joven de 20 y tantos años, economista él. Se presenta ante su patrón espiritual, Shimon Peres. Y Shai Agassi dice lo siguiente: nosotros no podemos depender del petróleo árabe. Y el mundo se dirige hacia una era postpetrolera. Lo que tenemos que hacer nosotros, dice Shai Agassi, es crear la primera red de autos eléctricos, en donde él firma un acuerdo con, en este caso creo que fue Chevrolet, no, perdón, había sido Peugeot, en donde era una empresa europea, no me acuerdo el nombre, Nissan, en donde es uno de los problemas, porque firmó con una sola empresa y el modelo del auto eran todos monocordes, o sea, eran todos autos iguales. Y uno de los temas cuando te compras un auto es que vos querés un auto que sea para vos, a tu gusto y de tu color. Entonces firmó con una empresa y la idea de Shai Agassi era: somos un país pequeño. ¿Qué sucede si todos los israelíes tienen su propio auto eléctrico y tenemos estaciones de intercambio de batería? O sea, en un montón de lugares y de gasolineras, vos entras rápidamente a un lugar, te cambian la batería y puedes seguir viaje. Y también puedes cargar tu batería en tu casa. Con un sistema de un enchufe especial, los autos podrían ser perfectamente recargables. ¿Cuál era el punto de vista de Shai Agassi? Uno, pasar la época petrolera. Dos, el israelí es una persona que tiene una predisposición positiva hacia lo nuevo. O sea, le gusta probar lo nuevo y está dispuesto a probar algo nuevo. El precio del auto tenía que ser conveniente para él, de alguna manera, para poder invertir y que recupere el dinero en un plazo relativamente corto. Y Shai Agassi empezó no solamente convenció a Shimon Peres de todo esto, también convenció a un socio europeo, en este caso Nissan, para poder dar el auto, sino también a inversores para que puedan poner dinero para fabricar los autos y la red eléctrica. ¿Qué pasó en el camino? Lo que pasó en el camino fue que tardó muchísimo tiempo la estructura para poder cargar en gasolineras todos los recargues de electricidad. Y segundo, y más importante, el costo del auto era demasiado elevado comparado al costo que habría que tener un auto si vos era gasolina. Más o menos se acercaba al doble del valor. Entonces el israelí, haciendo cuentas, dice: perdón, yo prefiero tener un auto que sea un auto más barato, aunque contamine más, sin la perspectiva de poder hacerlo. O sea, el plan económico para poder sacar adelante todo este proyecto no era tan atractivo como Shai Agassi pensaba. Y lo que terminó ocurriendo fue que quemó mucho dinero de los inversores. Ahora, ¿por qué lo traje Shai Agassi? Si al final fracasó. Las gasolineras se terminaron cerrando. O sea, las secciones de la gasolinera que tenía para recargar autos. Se terminó. Hoy todavía ustedes pueden ver en algunas gasolineras especies de edificios blancos que estaban destinados a las recargas de batería de Shai Agassi, de la red israelí de autos eléctricos. ¿Por qué lo traigo si fracasó? Justamente porque Shai Agassi es un ejemplo perfecto del modelo creativo israelí, que creo yo que son las bases fundamentales de las tres cosas que han hecho que Israel se transforme en una startup nation y una potencia. Lo primero, no tenemos nada. Es una gran bendición. Carecer de recursos naturales es una bendición porque te obliga a ser creativo. Aquellos países que tienen todo
A veces se duermen abajo de una parra esperando que le caiga del cielo las riquezas naturales, como le pasa a mi país de nacimiento. Israel no tiene petróleo, había que solucionar ese problema, igual que lo hicimos con el agua, igual que lo hicimos con la energía eléctrica. Hoy en día Israel tiene 9%, tirando a 10 de energía eléctrica. Nos vamos acercando a la principal potencia mundial de producción de energía eléctrica, que es Honduras. Nos vamos acercando a Honduras. Somos el segundo país que produce más electricidad del sol. Entonces no tenemos petróleo, hay que crear un sistema de redes de autos eléctricos. Esa es la primera ventaja. La segunda, Shai Agassi estudió más de una carrera. Él lo que hizo fue desarrollar el proyecto mezclando lo que había estudiado. Muchos israelíes estudiamos más de una carrera y eso, la combinación, es algo muy inspirador. Y lo tercero es que creo yo que tenemos una buena cultura del fracaso. Se fracasa en un proyecto y se cuenta a los demás que fracasamos. Y Shai Agassi fracasó. No lo logró. Y lo cuenta por qué fracasó. Pero inmediatamente te subís a otro proyecto que algún día lo vas a pasar. Tener una buena cultura del fracaso es fundamental para tratar de no tener éxito, contarle a los demás. Por eso es importante que cuando entrevistemos a alguien que se hizo rico, que se hizo famoso, le preguntemos antes, ¿cuántas veces fracasaste? ¿Y en qué fracasaste? Para impulsar que fracasar está bien, si aprendés del fracaso para poder seguir adelante. Y Shai Agassi para mí es un innovador que nos podía haber disparado hacia el infinito con respecto al auto eléctrico. No le salió, pero otra cosa le va a salir. Y por tanto lo tomo a él como un líder que realmente cambió la historia tecnológica, por más que otros ganaron más y tuvieron más éxito, como los inventores de Waze, como el inventor del pendrive, como el inventor, por ejemplo, del chat, que también es un invento israelí. Son inventores 6 que minutos. sí lo hicieron. Shai Agassi fracasó y lo traje justamente por haber fracasado. Muy bien, entonces ya, escuchen, acá tengo la listita de las personas que hablé, ya saqué 2. Muy bien, voy a traer a alguien conocido, pero lo voy a intentar explicar de otra forma. Su nombre, David Ben Gurión. Todos lo conocemos por ser el líder que declaró la independencia de Estado de Israel. Todos lo conocemos por ser el gran primer ministro, que era el quien había ocupado el cargo durante más años hasta que apareció un tal Benjamin Netanyahu. Y incluso algunos de ustedes los conocen por cosas malas. Por ejemplo, yo cuando era chico conocía muchas cosas malas de David Ben Gurión. Por ejemplo, que protegía esencialmente a la gente de su partido y que todos los chicos de un movimiento juvenil llamado Betar, que estaba en Europa Oriental, no recibían certificados para poder hacer aliyá, porque no pertenecían al partido correcto. O que a un líder llamado de Vladimir Jabotinsky lo llamaba de Vladimir Hitler. O sea, cosas que hoy serían incitación. O sea, esa es la parte negativa de David Ben Gurión. Sin embargo, fue un líder monumental del pueblo israelí, del pueblo judío. Y yo creo que hizo varias cosas sensacionales. Una de ellas, que nos posicionó como Estado, como un país occidental. Y no era tan claro que íbamos a ser occidentales, porque la cantidad de fuerzas políticas en Israel que pedían, solicitaban, querían ser parte del bloque que hoy llamaríamos soviético, eran muy fuertes en Israel. Por ejemplo, el partido político Mapam. Mapam no votó a favor de las compensaciones que nos quería pagar la Alemania, porque tenía miedo que Israel de esta forma se alinee al bloque occidental. Estoy hablando del año 1951-52. Mapam, un partido de izquierda dentro de Israel. Ni hablar de Maki. Maki era el Partido Comunista en Israel, que era una sucursal de los comunistas de Rusia, pero en Israel. Ahí tienen por lo menos 2 fuerzas, y parte también del Mapai, del partido Ben Gurión. Pero Ben Gurión de todas formas le dijo, nosotros somos un país occidental y queremos acercarnos a las democracias occidentales. Fue un paso de gigante sensacional que hizo Ben Gurión. Sin embargo, hoy yo creo que me quiero centrar en un aspecto de Ben Gurión que para mí fue el más importante de todos, y es su deseo del etatismo. Los judíos, ustedes saben, quizás no lo saben, pero los judíos tenemos un problema de ponernos de acuerdo con ideologías. No siempre nos ponemos de acuerdo con ideología, y el que pertenece a una sinagoga reformista a veces no habla con una sinagoga ortodoxa, y alguno que pertenece a una línea ideológica no le gusta el de otra línea ideológica, y nos terminamos peleando de forma a veces muy agresiva. Cuando se crea el movimiento sionista, y se llama lo que se llama el Ishuv, o sea, el asentamiento de judíos,
durante el mandato británico, se desarrollaron varios estados a la vez. Quizás ustedes formaban parte de movimientos juveniles cuando eran, hace pocos meses, adolescentes o jóvenes, y quizás se acuerdan lo que voy a decir ahora. Por ejemplo, si tú formabas parte de un movimiento como Abonín Dror Abonín, un movimiento que era de centro izquierda, ¿dónde tenía el dinero en Israel una persona que era del partido de Ben Gurión? ¿En qué banco? El Banco Hapoalim, el Banco de los Trabajadores de Israel. ¿Y de qué equipo de fútbol era? Una persona que vivía en Tel Aviv. Pues por supuesto, de Apoel Tel Aviv. O sea, tenías tu dinero en el Banco Hapoalim, tenías también tu equipo de fútbol Apoel, tenías tu propio ejército, la Haganah, tenías tu propio diario, el Dabar, y tenías tu propio partido y tu seguro médico, porque una persona que era del Partido Laborista de Ben Gurión era evidente que iba a tener su seguro médico en Clalit, el seguro médico más grande de Israel, de los trabajadores de Israel, de la CGT que lo expliqué antes. Ahora, si tú eres un betarí, te habías creado en Betar, ¿de qué equipo de fútbol eras? De Betar. Betar Jerusalén, Betar Tel Aviv, Betar Haifa. ¿Y tu dinero en qué banco lo tenías? En el Banco Leumi, el banco de los nacionalistas. ¿Y cuál era tu seguro médico? El seguro médico Leumi, que todavía existe hoy. ¿Y tenías un ejército propio? Por supuesto, el Etzel. Y tenías tu diario también, el diario del Jerut. O sea que eso ocurría. ¿Y qué pasa si tú eres macabeo? O sea, ahí ibas a las actividades de Maccabi Tzair en Chile, pero hacías salía. Un macabeo, ¿en dónde ponía su dinero? En el banco de los ricos, de la clase media, media alta, por supuesto, el discount. ¿Y el seguro médico? Maccabi. ¿Y el equipo de fútbol? Maccabi, según de la ciudad de donde estoy. Y el equipo de básquet también Maccabi. No tenían ejército, porque sabemos que los macabeos contratan a otros, pero no importa, un chiste. Eh, Ahora, si tú eras una persona, que eres una persona religiosa, tu equipo de fútbol era la línea Elitzur y el banco tuyo el banco Mizrahi. Significa que cuando se creó el Estado de Israel, nosotros teníamos por lo menos 4 estados. Los ortodoxos tenían su estado, los religiosos nacionalistas tenían su estado, la derecha tenía su estado. Significa que cada uno vivía con una propia estructura propia estatal. Fíjense, compárense con los palestinos, que no tienen una estructura ni siquiera para uno. Y nosotros teníamos 4. Cuando Ben Gurión llega al poder, declara, nosotros tenemos que pasar de la Kitakyut a la Mamlachtiut. Tenemos que pasar de pensar en forma de Kita, de grupo, a Mamlachtiut. Y lo que le pide a todo es renuncien a su egoísmo y formemos parte de un Estado. Y lo logró en un montón de cosas. Por ejemplo, en el ejército no hay más ejércitos clandestinos. Todos somos miembros de Tzal, es verdad, entre paréntesis, que favoreció a los del Palmaj, que los puso como oficiales centrales, y que después hubo un problemita con la Altalena para desarmar al Etzel, pero no importa. Tuvimos un ejército propio. ¿Qué pasó con la educación? Ahí más o menos tuvo, porque logró una educación estatal, pero le permitió a la ortodoxia judía mantener la autonomía en temas de educación y hasta el día de hoy lo pagamos nosotros, porque muchas escuelas ortodoxas no estudian lo básico, inglés, matemática y demás. O sea que ahí le permitió a la ortodoxia cierto nivel de independencia que hubiese sido mejor no hacerlo. Y ni hablar de la exhibición de 400 sabios religiosos eh, eh, que se eximían del ejército y esos 4 sabios se transformaron en muchísimos más. Yo creo que el gran aporte de Ben Gurión y el punto saliente de Ben Gurión, justamente desde todas las cosas que hizo sensacionales, hay algo que me parece que transformó el pueblo judío en Israel, y es el etatismo. Transformamos un Estado y hacer que, por ejemplo, en la Declaración de Independencia firmen incluso gente que estaba alejada ideológicamente de él, como la ortodoxia judía, como el Partido Revisionista, que también firmó la Declaración de Independencia. No siempre lo hizo de manera muy inclusiva, pero suficientemente inclusiva para ser recordado hoy como un líder que entendió la importancia del Estado. Y por eso lo traje aquí como un líder que cambió al pueblo judío en Israel. 6 minutos, Bartomeu. Sí, te escribí por el chat. Muy bien, muy bien. Vamos entonces al cuarto. Este lo voy a traer como alguien que cambió y no siempre para bien. Sin duda estamos hablando de una persona que es un líder filosófico y judicial a nivel mundial del Estado de Israel. Usted sabe que la justicia en Israel tiene muy buena fama a nivel mundial.
muy buena fama. Los jueces en Israel tienen pedigrí a nivel internacional y eso es uno de los factores que nos defiende a la hora de ser criticados en el mundo. Ustedes saben que la Corte Penal Internacional puede procesar por crímenes de guerra siempre y cuando no haya duplicidad. Y es que siempre y cuando la Corte local no investigue. Supuestamente eso tendría que evitar una persecución a israelíes. Y la Corte de Justicia en Israel tiene muy buena fama. Un sobreviviente de la Alemania nazi que hizo aliyá llamado profesor Aharon Barak llega a la academia y enseña abogacía en la Universidad Hebrea de Jerusalén, luego lo nombran como asesor judicial legal del gobierno de Israel durante los días de Menachem Begin, y luego se transforma en juez de la Suprema Corte de Justicia y luego en presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el aporte de él a la justicia israelí no tiene parangón quizás en ningún país del mundo. Y quiero decirles que yo considero que para mal. A pesar de la fama que tiene él a nivel mundial, hay ciertas cosas que la doctrina de Aharon Barak ha introducido a nuestro sistema judicial que son preocupantes. Y voy a explicar. Resulta que cuando un abogado va a una corte de justicia, tiene que defender a su cliente y él tiene que más o menos manejarse frente al juez en un proceso que no solamente respete ciertos procedimientos, sino que se sustente en qué dice la ley. O bien, si no dice la ley, que se sepa perfectamente cuáles son la jurisprudencia, o sea, los casos anteriores que se hablaron del mismo tema. O en Sudamérica, que se sepa las doctrinas de modas y las doctrinas que pueden apoyar cierta tesis. En Israel las doctrinas tienen mucha menos fuerza a menos de ciertos temas de contratos. Pero fuera de eso, el Estado de Israel, las doctrinas como textos tienen poca fuerza hasta que llegó Aharon Barak. Entonces un abogado se basa en la ley y el abogado intenta ayudar a su cliente en base a la ley vigente. Aharon Barak introdujo un tema que es problemático para la justicia israelí y es, sustentado en una ley básica, transforma la justicia. Israel no tiene constitución, pero sí tiene leyes básicas. Significa, cuando se creó el Estado de Israel se tenía que crear una constitución, no se escribió la constitución, entre otras cosas por interés de Ben Gurión y también por los ortodoxos, que ambos no querían dictar una constitución formal, pero en el año 1950 el diputado del Partido Progresista Harari se levanta y dice, tengo una propuesta para ustedes. En vez de dictar una constitución entera, como no nos ponemos de acuerdo en un montón de temas, vamos a dictarla por pasos. Y lo haremos a través de lo que se llama leyes básicas. Por ejemplo, una ley básica en Israel es ley básica, el gobierno de Israel. Ley básica, el Parlamento israelí. Ahí establece cómo votamos. Ley básica, la justicia en Israel. Ley básica, el ejército. Ley básica, Israel, Estado judío. Son leyes grandes, importantes, escritas en forma constitucional. Y además, muchos de los artículos están blindados. Significa, para cambiarlos necesitas mayoría, por ejemplo, 61 diputados, o bien mayoría absoluta, 80 diputados. Si son 80 diputados y nuestro Parlamento tiene 120, significa que necesitas 3/4 del Parlamento para cambiarla. Son constitución. En el año 1992, la Knesset establece una ley que se llama Ley Básica, Derecho y Honor del Hombre, del ser humano, que defiende los derechos básicos del ser humano. Están todos de acuerdo que es una ley que tiene que estar en la Constitución, ¿verdad? Defiende los derechos individuales de las personas. Uno de los artículos de esa ley básica dice que esta ley no será modificada a menos que sea por una ley, escuchen bien, moderada, plausible y que venga a reemplazar un objetivo acorde a la moral. Toda esta frase que acabo de decir es nada. ¿Quién establece que es moral? ¿Quién establece que es plausible? ¿Qué tiene que ver que es sabir, que significa más o menos lógica? ¿Quién lo establece eso? Esa frase fue utilizada por la justicia israelí para establecer que toda ley puede ser interpretada.
Y los jueces tienen el poder de cancelar las leyes. Significa que hemos entrado en un sistema en donde toda ley se puede interpretar y la justicia cancela incluso leyes básicas del Parlamento. Vuelvo a repetir, un grupo de diputados establece, por ejemplo, la ley Estado-Nación. Israel es la cuna nacional del pueblo judío y el único pueblo sobre la tierra de Israel que puede declarar su independencia, hablamos de Israel pre-67. El único pueblo, dice el artículo 1, que puede declarar su independencia en esa tierra es el pueblo judío. Y después habla de otros artículos menores, por ejemplo, el idioma del Estado de Israel va a ser el hebreo, la capital va a ser Jerusalén, la ley de retorno, todos esos temas que ya estaban. Lo único que dijo esa ley básica fue que en Israel el único que puede declarar independencia fueron los judíos. ¿Me siguen? ¿Y eso por qué? Para que los árabes del norte de Israel no pidan declarar la independencia en el norte de Israel. Eso es una ley básica. Es una ley constitucional. En Israel no hay Corte de Justicia Constitucional. Y el Supremo se apropió del derecho de tratar esas leyes cuando realmente es el Parlamento que tiene derecho para poder hacerlo. Eso en Israel se llama el activismo judicial. Y nos ha llevado un momento en donde todo el tiempo los jueces intervienen. Hasta ahí no habría problema, ¿estamos de acuerdo? Está bien, tenemos una justicia muy activista, en donde se meten y ellos creen que son los sabios filosóficos de Platón, que tienen derecho a cancelar todo y que ellos tienen la única verdad. ¿Hasta ahí me siguen? El problema que hay es que la Suprema Corte de Justicia hay 15 jueces, y de los cuales 12 hoy son universalistas. Significa, son todos de la misma escuela de la izquierda israelí. Y tienen 3 jueces que son conservadores, y 1 árabe. Significa que hay un desbalance total a la hora de interpretar las leyes. Y eso provoca que los ortodoxos y los conservadores y también parte de la izquierda en Israel digan, perdón, ¿qué es esto? Entras a un juicio y es una lotería, y además el juez no se basa en la ley, sino en su interpretación muchas veces. Esto provoca una desconfianza de la Suprema Corte de Justicia, tanto es así que hace 20 años teníamos el nivel de popularidad de la justicia israelí cercana al 70%, y hoy está cerca del 30%. Y esto lamentablemente es producto de alguien que sí cambió la historia de Israel. Quizás la persona más inteligente en temas judiciales que yo he conocido en Israel, el profesor Aaron Barak. El activismo judicial ha sido catalogado por jueces de la Suprema Corte de Justicia como piratería judicial. Y es un problemón que tenemos en Israel. Menos mal que Atzad Sheni y Robi Krotoresco no me manda a mí a defender el sistema judicial israelí frente a micrófonos internacionales, porque ahí me costaría muchísimo explicar que tenemos un sistema genial. Es verdad, la justicia acá se cumple, ¿está bien? No es un papel. Tenemos menos leyes que ustedes. Las constituciones de aquí tienen menos leyes, pero las que hay se cumplen relativamente. O sea, tenemos una justicia buenísima, pero los que vivimos acá estamos realmente preocupados, y es por eso que ahora cuando se forme el gobierno, ¿qué están discutiendo? ¿Por qué no llegan a un acuerdo totalmente? Ahora ha dado Alberto, ¿por qué no llegan a un acuerdo? Porque el partido Yamina de Naftali Bennett quiere monopolio en el nombramiento de jueces porque se jubila la mitad. Y lo mismo quiere Guidon Saar, y los dos quieren hacer profundas reformas en el sistema judicial. Quieren meter más leyes conservadores para que haya jueces conservadores y universalistas más o menos parecidos. Es uno de los problemas centrales que hay hoy en la justicia israelí. Bien, Barto. Muy bien. Ok. Quiero un líder que cambió algo en el Estado de Israel. Quizás no en los temas que conocemos. Estuvo poco tiempo en el poder. Su nombre es Menachem Begin. Estuvo en el poder solamente del año 77 al año 83. Yo creo que el aporte fundamental que hizo Menachem Begin al Estado de Israel fue cuando bombardearon el Altalena el 1 de junio de 1948, que era un barco traído por el Etzel, el grupo que él dirigía, hacia la tierra de Israel, que fue interpretado por el gobierno de Ben Gurión como una especie de intento de golpe de Estado, y que fue un acuerdo firmado entre el Etzel y Ben Gurión para que el 20% de las armas vaya a parar a Jerusalén, al Etzel de Jerusalén,
Cuando Ben Gurión decía, señores, se terminó el Excel, ¿ok? Ahora te respondo, Vera, se terminó el Excel, ahora tenemos un solo ejército. Entonces, por un lado se interpretó como una especie de golpe de Estado. Por otro lado, dice los portavoces de Menachem Begin que de ninguna manera, sino que fue una traición que hizo Ben Gurión, que ordenó bombardear el Altalena el 1 de junio de 48. El gran aporte de Menachem Begin fue que él, saltando del barco, fue corriendo a la cárcel de Letzel y dijo, de ninguna manera va a haber guerra entre hermanos. Nosotros no vamos a disparar contra los judíos. De ninguna manera. Yo creo que ese fue el aporte más importante que hizo Menachem Begin en toda su historia política. Luego llegó al poder recién en el año 77, creo yo, una cadencia más tarde de lo que tenía que haber llegado, por la edad también de él, había sufrido un infarto ya, y estuvo en el poder hasta el 83 y nos complicó de manera muy grave en la guerra del Líbano 1 de 1982. Todo eso más o menos lo escuchamos. Ahora, yo quiero traer a colación algo de lo que dio y lo que dijo Menachem Begin que me parece que es importante hasta el día de hoy, y es la doctrina Begin. ¿Qué dice la doctrina Begin? La doctrina Begin dice lo siguiente: si hay un país en el mundo que dice que quiere asesinar al pueblo judío y erradicarlos de la faz de la tierra, y ese país es creíble, y ese país además desarrolla armas no convencionales, Israel debe atacar ese país para destruir su opción nuclear. Vuelvo a repetir, si un país del Medio Oriente desarrolla armas nucleares y él dice que quiere destruir Israel y nosotros le creemos, entonces debe ser atacado por Israel. Debe ser atacado por Israel. En el año 1981, Menachem Begin ordena que la aviación israelí ataque el reactor nuclear de Osirak. Un ataque en el cual participó también Ilan Ramon, que fue nuestro primer piloto en el espacio, que fallecido justamente en el Columbia. El ataque fue con el visto bueno de alguna manera de Arabia Saudita, que permitió el paso de aviones israelíes hacia Osirak. En 1991, Saddam Hussein, el mismo presidente que había sufrido el ataque de Israel de Osirak, dispara misiles contra Israel, 39 cohetes, misiles Scad, que muchos de ellos van a parar en el mar, y ataca a Israel. Imagínense lo que hubiese ocurrido si en 1991 Saddam Hussein hubiese tenido armas no convencionales. Uno podría decir, bueno, fue un ataque sensacional de Menachem Begin, menos mal que pudo dispararlo antes de que el reactor entre en fase caliente. Un reactor en fase caliente es un reactor que ya puede producir daños alrededor. Significa que tú lo atacas y alrededor puedes provocar daño a la población civil. Menachem Begin ataca y destruye de cuajo el reactor nuclear. Muchos países de alrededor se dieron cuenta de que meter todo tu capacidad nuclear en un solo lugar no era bueno, porque en un ataque efectivo te lo destruían todo de un solo golpe. La doctrina Begin sigue rigiendo hasta el día de hoy. En diciembre del año 2007, la aviación israelí destruye un reactor nuclear escondido y desarrollado junto a Corea del Norte en Siria, al lado de una ciudad llamada Sor. La aviación israelí ataca ahí y Ehud Olmert demuestra que la doctrina Begin rige. Significa que se ataca un reactor nuclear cuando entendemos que nos va a poner en peligro. Si ustedes creen que la doctrina Begin todavía sigue influyendo en Israel y rige, entonces la conclusión es que si Israel sabe que Irán va a desarrollar y desarrolla armas no convencionales, entonces sería de esperar que algún primer ministro de Israel ataque las centrales nucleares de Irán. O por lo menos que se hagan un montón de operaciones misteriosas para provocar explosiones y destrucciones y retrasos en la central nuclear de Irán. El acuerdo que firmó Estados Unidos y países europeos con Irán provocaba el siguiente escenario. Lo explico en 2 palabras, Barto, rapidín.
Yo estoy seguro que ustedes en sus ratos libres arman bombas nucleares, porque B'nai B'rith de Chile es conocida como una central de pirómanos nucleares, que en sus ratos libres en la cocina de su casa arman bombas nucleares. Pero digamos rápidamente, para poder armar una bomba nuclear necesitas 25 kilos de uranio enriquecido a 93.8%, que es lo que es una torta amarilla. Eso va a provocar que ese uranio enriquecido explote, o sea, rompan los átomos y emite energía, y una cadena de energía es una bomba nuclear. O sea, lo primero que necesitas es enriquecer uranio. Lo segundo es tener una cabeza que sepa explotar, porque si le metes en una cabeza de un misil el uranio enriquecido no explota, tenés que provocar una explosión en cadena, que la cabeza sepa cómo explotar. Y lo tercero, tenés que tener un misil exacto, capaz de llegar de un lugar a otro y que caiga donde vos querés. ¿Me siguieron? El acuerdo nuclear con Irán limitaba la capacidad para poder enriquecer uranio en forma peligrosa. Porque lo que hacían los iraníes era enriquecían el uranio al 20%. Porque ese uranio sirve para estudios médicos. Y ellos decían, perdón, una central nuclear de energía necesita uranio al 3%. Nosotros somos 20, pues necesitamos para temas nucleares, para medicina. El problema, señores, es que para poder enriquecer uranio de 0 al 100%, o sea, 93.8%, necesitas aproximadamente 6 meses, según el tipo de centrifugadora que tengas. Pero el 20%, que es la primera parte, tardás 4. Significa que vos lo que podés hacer es tener un montón de uranio enriquecido al 20% y cuando creas que es posible, saltás al 100 en 2 meses. El acuerdo le quitaba a Irán el uranio que tenía acumulado, pero le permitía a Irán seguir investigando cómo hacer la cabeza nuclear y cómo explotarla y cómo centrifugar de forma más rápida y mucho más efectiva. Y además, toda la energía estaba basada en sus misiles, mejorar su capacidad de misiles para cuando puedan saltearse el acuerdo y volver al tema nuclear. Y era por un periodo corto de tiempo. Netanyahu y el gobierno de Israel veían todo esto como una gran preocupación. Entonces intentaron, a través de operaciones del Mossad, demostrarle al mundo que Irán desarrollaba armas nucleares e intentar hacer operaciones militares para trabar el desarrollo nuclear de Irán. ¿Qué significa todo esto? Que si Israel está convencida y el jefe del Mossad está convencido que Irán está a punto de entrar en la última fase de una bomba nuclear, creo que Israel va a atacar porque estoy convencido que la doctrina Menachem Begin sigue rigiendo en Israel hasta el día de hoy. Me di la licencia de dejarte un par de minutos más, porque está muy embalado en contando sobre ahí. Y eso que no nombraste ni siquiera el acuerdo de paz. De Kosovo. Claro. Muy bien. Yo tengo un problema con esta clase porque me di cuenta que intenté buscar y buscar y buscar y buscar a alguien que haya sido una mujer que haya cambiado de forma radical. Y evidentemente la persona que se eleva como obvia, como lógica, sería Golda Meir, la primer ministra de Israel, y además una de las primeras mujeres en Occidente que fue primer ministro. Y la traje, pero debo decirles que estaba pensando qué es lo especial de ella. ¿Qué fue lo único que hizo? Porque durante su mandato como primer ministro no hubo grandes adelantos científicos en Israel, o sea, no nos transformamos en una startup nation, sino que ocurrió a partir de los 70 y especialmente los 80 y explotó en el 90. Por otro lado, Golda Meir sufrió un ataque sorpresa por parte de países árabes en lo que es la guerra de Yom Kippur. Y me gustaba de Golda Meir el hecho de cómo llegó al poder, porque se murió un primer ministro anterior, llamado Levi Eshkol, que es el primer ministro, para mí, que lo anoté como el primer ministro. Es mi primer ministro preferido, les voy a decir la verdad. Es mi primer ministro preferido porque es alguien que la historia ha sido muy injusta con él. Cuando hablamos de la gran victoria de la guerra del 67, hablamos siempre de quién, de Moshe Dayan y de Yitzhak Rabin, el jefe del Estado Mayor del Ejército,
y el ministro de Defensa. Ellas son las figuras. Ahora, si yo les digo que Moshe Dayan entró al gobierno de Israel 2 días antes que comience la guerra, y que Yitzhak Rabin entró en un ataque de pánico y se puso a fumar un cigarro delante de otro, y un ministro de Mizrahi, de lo que hoy es el Mafdal, o sea, Bnei Akiva, lo llamó la atención de eso y entró en un ataque de nervios, Yitzhak Rabin, uno se preguntará, ¿pero quién entonces ganó la guerra? ¿Quién ganó la guerra? Bueno, para mí ganó la guerra Levi Eshkol, porque antes de nombrar a Moshe Dayan, el ministro de Defensa de Israel y el primer ministro era la misma persona, Levi Eshkol. Y él nos preparó para la guerra. Fue Levi Eshkol. Y encima el hombre se casó en el medio de su mandato. Es súper tierno. Se casó con su secretaria. Y no solamente eso. Levi Eshkol fue condenado por la sociedad israelí porque para calmar a la población fue a dar un discurso en la radio y leyó un manuscrito que le había escrito su ministro, Israel Galili, y como se lo escribió el lápiz, empezó a tartamudear y no entendía lo que estaba escrito, y la gente, como era radio y no lo veía, se puso nervioso, empezó a entrar en pánico y pensó que nos iban a aniquilar a todos. Levi Eshkol terminó la guerra de los 6 días, el enorme triunfo de Israel, y murió en un ataque al corazón. O sea, una figura trágica. Había que elegir a alguien del partido para ser primer ministro. Y había una mujer que tenía fama de ser seria y ser buena, pero sufría de cáncer. Golda Meir. Y la frase cuando le ofrecieron el cargo de primer ministro de Golda Meir fue: si me lo ordena el partido, lo voy a hacer. Ahora bien, entonces, ¿qué puedo traer de Golda Meir? Yo creo que puedo traer de Golda Meir algo que a veces los judíos nos olvidamos. Especialmente cuando comparamos, por ejemplo, lo que pasó hace pocos días en Argentina, donde Israel envió una comitiva de médicos del Hospital Adasa para sopesar la posibilidad de desarrollar junto a Argentina la vacuna BriLife, que es una vacuna que puede salvar a muchos argentinos y a muchas personas de América Latina, que es una vacuna desarrollada en Israel, que está en fase 3. Eso pasa y ocupó los titulares en un montón de lugares. ¿Qué hizo el gobierno argentino mientras tanto? Condenó a Israel por uso desproporcionado de la fuerza y votó en contra de Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que se investigue las violaciones de Israel. O sea, Argentina votó con Venezuela, votó con México, votó con Rusia y con China y con Cuba. O sea, con las peores dictaduras votó Argentina. Entonces, cuando estaba pensando hoy en el encuentro de hoy, pensaba, ¿qué aprendemos de eso? ¿Es posible que Israel siga no haciéndose valer en algunas cosas? Porque es verdad, llamaron al embajador argentino de Israel. Pero ¿por qué permitimos algo así? Y Golda Meir nos dio una respuesta con eso. Porque en el año 1972, cuando 11 deportistas israelíes fueron asesinados en Múnich, Golda Meir ordena al Mossad asesinar selectivamente a cada uno de los cabecillas que hicieron ese atentado en Alemania durante los Juegos Olímpicos. Una película que fue llevada al cine de forma no muy exitosa por Steven Spielberg, pero que es una operación realmente digna de felicitar por el mensaje que transmite. Y el mensaje que transmite es el mismo mensaje que creo yo que hay que decirle al gobierno de Argentina, y es: la sangre de los judíos no es más gratis. Nosotros tenemos valor. Tú no puedes asesinar judíos y felicitar al agresor, en este caso Hamas. Y tú no puedes asesinar judíos deportistas en Alemania e irte de rositas como si eso no hubiese tenido ningún valor. Yo creo que Golda Meir representa no solo el honor de una mujer que gobernó realmente con mano de hierro Israel en momentos muy difíciles y que ordenó, por ejemplo, la guerra de Yom Kippur, el enrolamiento general del ejército cuando sus oficiales no estaban de acuerdo. Ella dijo: de todas formas lo vamos a hacer. Es la misma primer ministro que tuvo la guerra del desgaste y lo que se llama la tierra de las persecuciones, cuando todo el tiempo penetraban terroristas dentro de Israel desde Jordania y nuestros oficiales salían a buscarlos. Siempre los mefakdim, los oficiales adelante de sus soldados.
Eso ocurrió durante los años 70, y es la primer ministro que ordenó ajustar cuentas con terroristas, de forma sistemática y en un plan organizado. Y por eso me parece que Golda Meir tiene, como decían más de uno, Golda Meir era la única ministra con huevos, así se decía, en el gobierno de Israel de aquella época. Y por eso me parece una gran heroína de Israel y alguien que nos cambió la forma de pensar en el sentido de que tenemos que hacer valer la vida de nuestros ciudadanos, amedrentando a quien quiere atacarnos. 6 Seis, minutos. seis personas en 6 minutos, cada una distintas formas que cambió la historia del pueblo judío en Israel. Muy bien. Si les parece bien, algunos preguntaron, y estaba Eva que leí, que decía cómo se eligen a los jueces. Dice Vera, perdón, a los jueces. Bueno, lo que hay es una comisión en donde está formada por 3 jueces, uno de ellos de la Suprema Corte de Justicia. Los 3 jueces son parte de ese estilo de pensamiento que hoy domina la Suprema Corte de Justicia. Tenés además 2 representantes del Colegio de Abogados de Israel, muchas veces de la misma índole. Tenés al ministro de Justicia y tenés un diputado del gobierno y un diputado de la oposición. Y todos juntos es una comisión que designa a los jueces. En esa comisión es donde quieren los partidos ahora conservadores tener mayoría para decidir quiénes van a ser los próximos jueces de la Suprema Corte de Justicia de Israel. ¿Ok, Vera? Muy bien. A ver si hay una pregunta más en el chat. Muy bien. Si les parece bien, o bien les paso preguntas o me imagino que estarán preguntándose si se va a formar gobierno en Israel. Muy bien. Entre paréntesis, Gaby pregunta, ¿por qué le sigue dando Israel a los argentinos? Todavía no se llega a un acuerdo con Argentina para poder producir la vacuna ahí. Yo creo que sería bueno desarrollarlo en otro país, a pesar de haber nacido en Argentina. Muy bien. ¿Les parece que pasemos a qué pasa con el gobierno actual? ¿Estamos bien, Berto? Tenemos harta gente asintiendo y levantando el dedo, así que yo creo que sí. Muy bien, bárbaro. Ok, entonces, tengo un problema que no tengo el mapa de los partidos políticos acá con los resultados, pero créanme que lo que les digo son datos así. Ustedes saben que tradicionalmente en Israel nosotros votamos y discutimos por 5 ejes de discusión. Ustedes en Chile discuten esencialmente por un eje de discusión. Y en toda América Latina es así. O sea, discuten por temas socioeconómicos. Y si ustedes lo pondrían en el espacio, podrían colocarse ustedes con respecto a miradas, por ejemplo, ¿hasta qué punto hasta qué punto ustedes piensan que el Estado tiene que participar e intervenir en la economía y en la sociedad? Entonces, ok, bárbaro, gracias. Gracias. ¿Hasta qué punto ustedes piensan que tiene que ver en la economía y la sociedad? O sea, si ustedes piensan, lo voy a hacer una generalización, ¿ok? Pero si ustedes piensan que el Estado no tiene que intervenir en la economía, sino que cada uno, el más fuerte, que vaya más lejos y que intente llegar mejor y tiene derecho por tener mejor situación de progresar más. Si ustedes piensan que el Estado tiene que intervenir poco y solamente intervenir en casos realmente de facilitar justamente los juegos de la competencia, evidentemente ustedes no van a votar un partido de izquierda. Esta forma de pensar se va hacia la derecha. Si ustedes piensan que el Estado tiene que intervenir para conseguir una justicia social y que todos tengamos oportunidades parecidas para poder tener éxito, entonces el Estado interviene más y entonces usted va a votar por un partido más hacia la izquierda. Por ejemplo, va a votar a el partido del esposo de Dafne, y Dafne va a estar muy contenta, por más que ahora tenga la cámara oculta. Ustedes saben que don Pablito pertenece a un partido justamente que piensa que el gobierno tiene que activar la sociedad. Es verdad que los partidos en general, los socialistas, tienen una mirada mucho más laica y los partidos más de derecha tienen una mirada más conservadora. Pero si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál es el eje de discusión? Temas socioeconómicos. Y en Sudamérica se suele explicar por eso.
En Israel no discutimos por un solo tema, discutimos por 5 por lo menos. Y es una sociedad muy, pero muy, pero muy fraccionada. Discutimos entre, yo llamo los que saben comer, sacamos un segundito de la pantalla que ahora vuelvo, discutimos entre los que saben comer y los que no saben comer. Por ejemplo, que otras personas llaman Ashkenazim frente a Sfaradim. Hay Ashkenazim y hay Sfaradim en Israel. No está de más decirle que los Sfaradim saben comer y nosotros Ashkenazim no sabemos comer. Los Sfaradim comen muchísimo más rico que nosotros. Nosotros pinchamos un gefilte fish y todo el aroma de los guetos y los pogroms en Europa ascienden hacia nuestro cerebro. En Israel hay partidos que son Sfaradim, por ejemplo, Shas. O por ejemplo, el Likud recibe más votos de los Sfaradim. Un partido que es muy Ashkenazi es Meretz. Y un partido que es muy Ashkenazi es Agudat Israel, o sea, Yadut Torah, los ortodoxos Ashkenazim. Esa es una discusión en Israel. La segunda discusión es entre árabes y judíos, el 20% que es árabe, el 80% que es judío aproximadamente. La tercera discusión es en economía, como tienen ustedes, economía y sociedad. La cuarta discusión es entre laicos y religiosos. La quinta y más importante discusión durante los últimos años desde la guerra del 67 es halcones versus palomas. ¿Qué piensa una paloma? Yoná en hebreo. Una paloma piensa que Israel tiene que renunciar a las alturas del Golán, tiene que renunciar a Judea y Samaria, tiene que renunciar a Jerusalén, tiene que permitir el regreso de refugiados palestinos y crear un Estado palestino. Eso piensa una paloma extrema. ¿Qué piensa un halcón extremo? Que tiene que haber un Estado palestino en Bolivia, no en Israel. O sea, todo no. ¿Está bien? Todo no. Si yo querría saber, por ejemplo, imagínate que tomo a Claudio Schlesinger y yo quiero saber qué opina Claudio Schlesinger. ¿Hasta qué punto Claudio Schlesinger es halcón o paloma? Le hago 2 preguntas a Claudio. Si Claudio Schlesinger fuese israelí, con una pregunta ya lo saco. ¿Está bien? Vamos a la prueba. Intenta pensar como israelí. Claudio, sacate el micrófono, please. Te voy a hacer una sola pregunta. Si fuese israelí, con esa pregunta ya se lo que vota. ¿Está bien? ¿Estás preparado? Sí. ¿A qué pueblo perteneces? ¿Eres ante todo qué? Judío. Muy bien. Cuando en Israel alguien te dice ante todo soy judío, vota al centro derecha. Si él te dice ante todo soy israelí, vota a la izquierda. ¿Está bien? Pero Claudio no sabemos si es israelí o no, o sea que esta es una pregunta que se lo puedo hacer un israelí nada más. Pero vamos a decir que Claudio es un votante israelí y te voy a hacer 2 preguntas. Según estas 2 preguntas, Claudio, voy a saber más o menos a quién votarías en Israel. ¿Estás listo? Primera pregunta, Claudio. ¿Piensas que hay algún socio del lado palestino para hablar paz? Ninguno. Ok, se dan cuenta que no dudó demasiado, fue a la carne, ninguno. Fue una respuesta de derecha. Si él dice ninguno, jamás, son todos terroristas, son todos locos, son respuestas de derecha. Si te dice sí, me gustaría que sí, qué lindo que sí, obvio que sí, es una respuesta de izquierda. Por ahora, Claudio, lo ponemos a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Segunda pregunta, Claudio. ¿Estás dispuesto a ceder territorios para conseguir paz? Ya cedimos los territorios para hacer la paz. Ahora, en los acuerdos de Oslo se determinó la zona A y B para los palestinos. Estoy de acuerdo en entregárselas, pero la zona C se comparte. Se dan cuenta que el tipo de respuesta que tiene Claudio, que es muy elaborada, entre paréntesis, porque sabe lo que es territorio A, B y C, está un poquito más cerca del no que del sí. ¿Me siguen? O sea, lo que decía era sí, A y B nada más, pero C ni loco, o no. Según lo que me dijo Claudio Schlesinger, él me dio 2 respuestas que son de derecha, pero la segunda respuesta es moderada de derecha. Claudio Schlesinger, si fuese israelí, votaría a Netanyahu y a Likud. ¿Está bien? Sí. ¿Vale? Muy bien. Entonces, se dieron cuenta, con 2 preguntas sabemos la ideología de él. O sea que tradicionalmente en Israel vos tenías un pensamiento ideológico y como la combinación de 5 ejes provocaba un montón de partidos políticos. Si ustedes tienen un sistema como el vuestro, donde hay un solo eje de discusión, hay X cantidad de partidos políticos. En España hay 2 ejes, y es izquierda y derecha económica, y Madrid contra Cataluña o Madrid contra el País Vasco. Eso provoca más partidos políticos, porque se combina 2 ejes. Cuando hay 5 ejes como en Israel, es un balagán. 35 partidos políticos se postulan a la Knesset, hay que hacer gobiernos de coalición, es todo un dolor de cabeza.
Y tenemos un sistema que se llama multipolar extremo. Multipolar extremo. Tenemos 5 polos y está extremizado. Y encima somos judíos, cosa que nos encanta discutir. Entonces es un partido que es Ashkenazi, que es halcón, que es liberal en economía, pero que es Ashkenazi, y hay 25 millones de combinaciones, habiendo 5 polos. Muy bien. Eso era tradicionalmente lo que ocurría en Israel. Pero ¿qué ocurre ahora? El mapa se rompió. Y en estas elecciones, y en las últimas 4 que hemos tenido, la discusión central es Netanyahu, no Netanyahu. Los que aman a Netanyahu y los que no quieren a Netanyahu. Y ya no se respeta las ideologías, sino todo pasa a ser alrededor de Netanyahu. Que encima está en un juicio que sigue avanzando los juicios por 3 causas diferentes, por más que el juicio es uno, y que el juicio contra Netanyahu sigue avanzando. Ciertos partidos políticos declararon: no queremos sentarnos junto a Netanyahu porque no estamos dispuestos a sentarnos con alguien que está en proceso judicial. Y otros partidos políticos dijeron eso mismo, pero lo que realmente les pasaba era que no le podían derrotar a Netanyahu en las urnas. Y como no podían derrotar a Netanyahu en las urnas, entonces el argumento fue: con Netanyahu no nos sentamos. ¿Qué cualidades tiene Netanyahu? Netanyahu ha acumulado mucho conocimiento durante muchos años. Está hace 15 años en el poder, 12 seguidos y 3 en otro. ¿Ok? 1, 2. Yo no recuerdo un político que haya tenido tanto carisma como el tiene Netanyahu. Me atrevería a decir que tiene más que el mejor orador que ha tenido el pueblo judío moderno, que se llamó Menachem Begin. Menachem Begin era un orador terrible. Y sin embargo, Netanyahu para mí es mejor. Y encima habla perfecto inglés. ¿Cuáles son las falencias de Netanyahu? Jamás nadie, creo yo, le compraría un auto usado a Netanyahu, porque la palabra Netanyahu no vale nada. O sea, los políticos no le creen nada. Promesa que hace, promesa. O sea, él promete, no promete cumplir, pero promete. Entonces ha logrado que una cantidad enorme de partidos políticos digan: yo con Netanyahu ni loco me siento, no se puede cumplir nada con él. Y la última gran engaño fue el gobierno de unidad nacional durante los días del corona, junto a Benny Gantz, en donde le prometió rotación y en la primera de cambio abortó la rotación. Algunos dirán que Netanyahu también divide mucho a la población porque es muy agresivo la forma de hablar. No entro en este momento en eso. Lo cierto es que se formó el siguiente mapa: pro-Netanyahu, anti-Netanyahu. ¿Quiénes son los pro-Netanyahu? El Likud, que Netanyahu los tiene muy agarrados y tiene, como ustedes podrán ver en el mapa, 30 diputados. Es el partido más grande de la Knesset, 30 diputados, con Netanyahu en el poder. El resultado que sacó 30 es muchísimo, ¿eh? Algunos dicen: no, perdió 6 votos. Sí, padre, pero en el camino tuvo la pandemia. Y un montón de políticos del mundo perdieron el poder por la pandemia. Por lo tanto, tener 30 votos cuando antes tenías 36 es bastante bueno. Y además se dividió un partido político. Dentro del Likud salió Gideon Sa'ar, que se llevó 6 votos. O sea que tiene muchos diputados, 30. ¿Quién apoya a Netanyahu? La alianza de Netanyahu es con los ortodoxos, con Shas y con Yahudut HaTorá. Todos juntos suman en este momento 52 diputados. 52. O sea, Likud, con el partido de la extrema derecha, los sionistas religiosos, y los partidos ortodoxos suman juntos 52. Estos eran los que Netanyahu tenía en el bolsillo. Había un partido político, que es el partido político Yamina, de Naftali Bennett. Tiene 7 diputados. Es aliado natural de la derecha. O sea que juntos sumaban 59 diputados. ¿Es suficiente? No. Hay que tener por lo menos 61, supuestamente. Por más que no es verdad, ¿eh? En el Parlamento, con que tengas tú más que el rival, ya formaste gobierno. Netanyahu quería formar un gobierno de derecha con el apoyo de un partido llamado Ram, que es un partido muy islámico dentro de Israel, pero que apoyaba a Netanyahu desde afuera. O sea, no se oponía a Netanyahu a cambio de dinero para la minoría árabe en Israel. El problema es que los partidos sionistas religiosos no querían entrar con Ram. Y de esa forma, Netanyahu perdió la posibilidad durante 28 días de formar gobierno. Naftali Bennett decía: yo estoy dispuesto a un gobierno con Netanyahu, pero tráeme un gobierno.
Netanyahu decía, Naftali Bennett nunca estuvo dispuesto y siempre buscó la forma de no formar gobierno. Terminaron los 28 días y se forma una posibilidad de alianza entre todos los que no quieren a Netanyahu. Y eso incluye 3 partidos de derecha. Naftali Bennett, Gideon Sa'ar y Tikva Hadashah, que tiene 6 diputados, Avigdor Lieberman y el partido de él, Israel Beiteinu, también 6 diputados. 766. Ese es el bloque de los partidos supuestamente de derecha dentro del gobierno. ¿Qué los une? No quieren a Netanyahu. Partidos de centro. Cajol Lavan, 8 diputados con Benny Gantz. Y Yair Lapid con Yesh Atid, 17 diputados. 25 diputados más. Y después tenemos los partidos de la izquierda israelí. El Partido Laborista y Meretz. ¿Ok? Otros 11 diputados. O sea que una coalición que tenga diputados de derecha, diputados de centro, diputados de izquierda. Y el apoyo del voto árabe que puede ser que sea desde afuera. O sea, estas fuerzas que nombré son 57 diputados. Que frente a la oposición serían 57 frente a 52. Se puede formar gobierno en Israel. Este miércoles puede ir Yair Lapid, que es que tiene el poder de formar gobierno, y le va a decir al presidente, pude formar gobierno. A partir de ese momento tiene una semana para jurar al gobierno en el Parlamento. Y en ese momento él tiene que tener más diputados de la oposición, no tiene que tener 61. Él hoy tiene 57 frente a 52 de la oposición y los partidos árabes que podrían irse a casa a tomar un té. Pueden ni siquiera estar presentes. Si el gobierno tiene más votos que la oposición, se forma un gobierno en Israel. Y hoy vamos camino a formar un gobierno de Israel. ¿Cómo sería ese gobierno? Rotación, 2 años Naftali Bennett primero, con sus 7 diputados, de los cuales 6 apoyarían al gobierno, porque un diputado dijo yo, con un voto de izquierda no voy. 2 años Naftali Bennett, 2 años Yair Lapid. Rotación. Ministro de Economía, Avigdor Lieberman, ministro de Defensa, Benny Gantz, ministro de Exteriores, Yair Lapid, mientras que Bennett es primer ministro, ministro de Justicia, yo les expliqué el problema de la justicia, Gideon Sa'ar, que es anti-doctrina Barak. ¿Qué los une a todos? Que no quieren a Netanyahu. El problema con este tipo de gobierno es, ¿y qué pasa cuando Netanyahu sea derrotado? ¿Qué los une? Y el problema es, ¿cómo van a enfrentar posibles crisis? Por ejemplo, un nuevo enfrentamiento con el Hamas, o el tema de cómo reconstruir la franja de Gaza, o los prisioneros o cuerpos de muertos que hay en manos de Hamas de Israel. 1. 2. El tema de la relación con los ortodoxos. Ahí hay muchos partidos que son antiortodoxos. O por lo menos, por ejemplo, el tema de la justicia. Meretz y el Partido Laborista quieren que la situación quede como ahora, porque los beneficia ideológicamente. Pero hay un montón de partidos que son anti-doctrina Barak. Todo eso puede hacer explotar el gobierno en 5 segundos. Ojalá que me equivoque y el odio a Netanyahu sea tan fuerte que les permite superar todas las diferencias ideológicas que tienen. Que puede ser, ¿eh? ¿Qué hará Netanyahu a todo esto? Yo creo que se va a transformar en el líder de la oposición y va a volver loco al gobierno y se va a dedicar a su juicio. Y en el juicio puede ser que lo exculpen. Y si lo exculpan, la próxima campaña electoral que vamos a tener en Israel es Netanyahu acusando a la fiscalía y a la oposición y a los medios de comunicación de haberle inventado un juicio para derrocarlo porque no lo podían vencer en las urnas. Yo creo que Netanyahu no se va a ir a su casa y va a abandonar la carrera política. Yo creo que Netanyahu va a seguir liderando el Likud y va a intentar regresar al poder. Y eso puede provocar que el partido del gobierno se una. Personalmente no voté a Netanyahu en las últimas elecciones y tengo muchos deseos que un nuevo gobierno se forme este miércoles en Israel. ¿Lo expliqué? Muy bien. Sami, Wiener. Muy bien. A ver, ¿hay alguna pregunta en el aire que no haya dicho? Dice Cata, si cambiaría el sistema. Yo la verdad es que escucho últimamente un montón de personas diciendo el sistema está obsoleto.
O como diría Lelutier, obsoleto. Yo no creo que sea así. Realmente no creo que sea así. Tú no inventas un sistema de la nada. El sistema parlamentario ha demostrado ser, en una sociedad como la israelí, muy bueno para una sociedad tan fraccionada. Inventamos un sistema de elección directa de primer ministro que fue un desastre. Entre el 96 y el 99. Un desastre. Ahora va a venir alguien y me va a decir, bueno, aunque sea no cambiamos el sistema, pero hagamos como Turquía y le vemos el número de cierre, o sea, los votos necesarios, en vez del 3.25 al 10%. Y de esa forma vamos a obtener menos partidos políticos. ¿Me siguen? Eso con los judíos no funciona. El votante judío es un votante súper racional. Lo que van a hacer si elevan al 10%, ¿saben lo que va a ocurrir? Que Meretz y el Partido Laborista se van a unir, se van a presentar juntos, van a superar el 10% y cuando termine la votación se van a dividir. Y los partidos ortodoxos van a hacer exactamente lo mismo y todos vamos a actuar como súper racionales, vamos a entrar al Parlamento y después nos vamos a dividir, porque el votante israelí es súper racional. Significa, no podés engañarlo, entiende el sistema rápidamente. A ver, ¿ustedes quieren ver un israelí en acción? Vayan al súper. En el supermercado, la cajera te explica las ofertas que hay, que es lo mismo que te hagan un psicométrico. Te dice más o menos, si usted compra 4 productos de esto, se lleva un producto del otro y además una oferta para la próxima compra del 20% más de este producto. O sea, tenés que tener una calculadora en la cabeza para entender si te conviene o no. Bueno, un votante israelí piensa así. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar un sistema? Sí, ya lo subimos. Miren, cuando empezó la Knesset era el 1%, el número de cierre. Luego fue 1.5. Luego fue 2 y ahora es 3.25. ¿Qué se logró? ¿Se logró que haya menos partidos políticos en la Knesset? No. Se logró solamente que el israelí entienda mejor cómo votar. Yo no cambiaría el sistema israelí. Funcionó mucho tiempo y lo que estamos viendo es una discusión o por ego, o por envidia, o por honor, o por ley contra Netanyahu. Pero no tiene que ser así. Me imagino que cuando Netanyahu se vaya vamos a volver quizás a un sistema normal en donde Netanyahu no va a captar la atención, que creo que es un fenómeno a nivel mundial. Porque fíjense, Trump y Cristina provocan sentimientos encontrados radicales entre la población. Muy bien. Gaby, estás levantando la mano, me estás saludando. Dale, libérate el micrófono. Ok. ¿Me escuchás? Perfecto. Gabriel. Escuchá, si pasa que se hace el miércoles gobierno, ¿qué pasa a las 15 días si no funciona? ¿De vuelta qué pasaría? El poder vuelve al presidente del Estado. ¿Y qué va a decir? ¿Elecciones de vuelta? Se disuelve, puede ser, según lo que hagan. Puede ser que Naftali Bennett diga renuncio, no puedo dominar esta coalición. En este caso, el poder vuelve al presidente y el presidente se lo ofrece a otro. Puede ser que Naftali Bennett, Dios no quiera, le agarra un surmenage y dice, estos judíos están todos locos, y se va de la Knesset. En ese caso cae el gobierno. Si renuncia el primer ministro, cae el gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Pero puede ser que el Parlamento diga, se ponen todos de acuerdo, los partidos de la oposición y del gobierno, que en esta Knesset, en estas circunstancias, no se puede seguir. Entonces aprueban una ley que se adelanta las elecciones y vamos a quintas elecciones. Puede ser, puede ser. Tengan en cuenta que si Netanyahu sigue avanzando en el juicio actual, que cada vez es más evidente que el juicio tiene más agujeros con queso gruyere, puede ser que todo el tema del juicio pasa a ser menos relevante de lo que es ahora. Uh-huh. Tiene serios problemas el cargo contra Netanyahu, porque es un cargo que no está tipificado. Un delito tiene que estar tipificado por el Código Penal de un país. Y el hecho de haber recibido buena cobertura mediática no está tipificado como un delito, pero lo presentan como que eso es corrupción, buena cobertura mediática. Si fuese así, todos los presidentes de América Latina estarían presos, porque todos dieron dinero del Estado para medios de comunicación a cambio de buena cobertura mediática.
Lo que pasa es que se acusa a Netanyahu que él intervino más en ciertos medios de comunicación y ahora el principal testigo está explicando que él hizo lo mismo con un montón de políticos. Entonces es complicado. El tema de Netanyahu no es tan claro y yo creo que todo aquel que escribe posteos y dice el acusado y el delincuente y el corrupto están haciendo algo muy grave. Y es que está cambiando algo que en Israel era fundamental. Y es que toda persona es inocente hasta que se demuestra culpable. Claro. Que se demuestra lo contrario. ¿Ok? Entonces yo Pero creo sí, que es un problema. pero yo tengo una pregunta. ¿Hay alguien de la altura de Netanyahu, no a nivel político interno, sino a nivel político externo? Porque a nivel exterior es muy bueno. Aparte sabe muy bien inglés. Ha logrado cosas muy buenas. Ahora pregunto, ¿quién queda y si está al nivel de él, a Bueno, nivel exterior? yo te voy a decir dos cosas y con esto cierro para Barto, ¿está bien? Sí. La primera cadencia de Benjamin Netanyahu en el 96 al 99 fue mala o pésima. Y la primera cadencia de Yitzhak Rabin del 74 al 77 fue muy mala o pésima. Y sin embargo, la segunda cadencia de Rabin fue una muy buena cadencia en el 92. Y la segunda cadencia de Netanyahu también fue buena. O sea que nadie nació siendo buen primer ministro, hay que saber aprender. Yo confío que tanto Yair Lapid como Naftali Bennett tienen la capacidad cognitiva e intelectual para poder transformarse en buenos líderes de Israel. Pero es complicado ser líder de Israel, porque con nosotros, usted sabe, la ley de ser primer ministro, nosotros en general la ley no le tenemos demasiada admiración. Lo que dice la ley es una cosa. Nosotros nos obnubilamos por aquel líder que tiene carisma y conocimiento. Amamos el carisma y el conocimiento. Cuando tenemos un líder que tiene esos dos, lo amamos y tenemos pasión hacia él, ya sea un Rab o un político, Ben Gurión, Begin, incluso Netanyahu. Entonces es difícil contar con alguien que tenga mucho conocimiento acumulado y mucho carisma. Lo ves muy poco en el mundo. Yo creo que, off the record, no me graben esto, pero Netanyahu va a ser recordado dentro de unos años como uno de los mejores primeros ministros que ha tenido Israel, porque económicamente el país se transformó en una potencia y además logró acuerdos de paz con varios países árabes y tenía mucho carisma y sabía lo que quería el pueblo de Israel. Yo creo que dentro de unos años la gente va a valorar hasta qué punto hizo cosas buenas, esencialmente en economía. Muchas gracias. Y así todo, Gaby, así todo, yo creo que su cadencia terminó ya, hace tiempo. No puede ser que el primer ministro esté 12 años en el poder, es mucho tiempo. Nosotros reyes no queremos. No queríamos al rey David, y le dijimos a Samuel, vas a nombrar un rey, al rey Saúl, se va a quedar con nuestras propiedades, con nuestras mujeres, no es lo que nosotros queremos. Nosotros reyes no nos gustan, 12 años en el poder o 15 años en el poder es mucho tiempo para cualquiera, es bueno cambiar. Muchas gracias. Gaby, tengo una última pregunta que yo creo que alcanzamos a abordar, no sé si tenemos 2 minutos, pero Gerardo Gorodischer, presidente de la comunidad judía, pregunta, Gabriel, estamos a días que Israel escoja a su presidente. ¿Cómo opera esta mecánica en estos días? Lamentablemente para Gerardo Gorodischer, él no se puede postular. O sea, yo sé que la pregunta de Gerardo es porque estaba sopesando postularse al cargo de presidente, ya que él piensa que CJCH le queda ya chico después de tantas cadencias. ¿Por qué no se puede postular Gerardo Gorodischer? Porque no es ciudadano israelí y porque esencialmente la votación es el miércoles y 10 diputados no postularon a Gerardo Gorodischer. ¿Cómo funciona? Al presidente lo elige el Parlamento. 10 diputados tienen que firmar una carta que recomiendan un candidato. Y en este caso está Miriam Pérez, madre de 2 chicos muertos en combate y gran activista social de Israel. O sea, una mujer realmente muy buena desde el punto de vista de la unidad que transmite. Y Bush Herzog, presidente de la Agencia Judía. Ellos recibieron la firma de 10 diputados. Se presentan ante el Parlamento e intentan conseguir mayoría. ¿Cómo hacen? Es una votación secreta, cosa que eso trae grandes sorpresas. En la primera ronda se vota en papelitos secretos. Si uno recibe la mayoría, es presidente. Si hay más de 2 candidatos,
En la primera vuelta se elimina al que tiene menos votos hasta que se siguen haciendo vueltas hasta que se escoge un presidente. El Parlamento elige un presidente, el presidente cumple la cadencia de 7 años. Antes eran 5 años con una posible reelección, ahora son solamente 7 años. ¿Qué poder tiene el presidente? El presidente escucha los consejos de los partidos y otorga a alguien el derecho para formar gobierno. Puede dar inmunidad puntual a personas y firma las leyes de Israel y es la persona que nos representa como el israelí que representa la unidad de Israel. Y hemos tenido últimamente 2 grandes presidentes. Shimon Peres, que se retiró con una cadencia siendo muy amado en Israel y el mundo, y Ruvi Rivlin, que también era del Likud, y Ruvi Rivlin también fue una figura de mucho consenso. Ahora, se perfila como presidente Bush Herzog, que supuestamente es visto como una persona que tiene más conocimiento de la política y el nombre mundial, y el Likud no ha presentado a nadie. Ahora la pregunta es, ¿cuánta gente odia a Bush Herzog? Que van a votar, sin anunciarlo, a Miriam Pérez. Me permito hacer mi opinión personal. Yo quiero que gane Miriam Pérez. Y no porque odie a Bush Herzog. Quiero una presidenta mujer. Quiero una mujer liderando mi país. Es todo un asunto. Tomé unas clases en ciencias políticas que un profesor mío me convenció totalmente que las mujeres son buenas gobernantes a nivel unidad. O sea, pónganse a pensar, mujeres que han gobernado países, en general no han hecho grandes conquistas y tampoco han tirado el país al desastre. O sea, lo han mantenido administrativamente en forma estable, salvo casos especiales como Margaret Thatcher. Pero a nivel, porque mi profesor de ciencias políticas decía que la mujer administra el país como si fuese la cocina de su casa. Esa es la teoría de él, grande. Pueden estar de acuerdo, pueden no estar de acuerdo. Él decía que una mujer es una buena administradora de países. Y yo no sé si esa es la razón, pero averiguando, para mí tiene razón. Por más que Miriam Pérez no tenga el cargo de presidente y de la hora de decidir, pienso que va a ser una muy buena presidenta porque va a lograr transmitir esa unidad, ese amor gratuito que necesitamos en Israel. Cada vez que habla ella, transmite amor gratuito. Y es unidad, unidad, unidad. Somos todos hermanos, unidad. Yo sufrí, ustedes también, unidad, unidad. Por lo tanto, creo que ella es la persona indicada y me encantaría tener una presidenta mujer y menos calzoncillos dando vuelta por el gobierno de Israel. Gaby, querido, una vez más agradecerte por tu increíble labor y disponibilidad para juntarte con nosotros. Sin duda nos vamos con un tremendo crecimiento y con muchísima información nueva. Yo personalmente había muchos personajes que no conocía y que claramente nos dejan con muchas más ganas de seguir aprendiendo. Y como Bnei Brit, como siempre, hemos hecho una donación a tu nombre al programa Provecas de nuestra institución que ayuda a que estudiantes de nuestra comunidad puedan continuar con sus estudios universitarios. Creemos que la mejor forma de homenajearte es ayudando a que más personas puedan seguir formándose. Por mi parte, como siempre, agradecerte a ti y a todos la asistencia a este espacio y dejarlos invitados a revisar todas nuestras actividades en www.beneibrit.cl. Y ahora le doy el micrófono a Manuel Gomberov, miembro de la Comisión EMET de Bnei Brit. Manuel, estás silenciado, tienes que desilenciarte. Ya estoy listo. Muchas gracias, Berto. Agradecer a la comunidad judía por este espacio, como siempre, a nuestra Bnei Brit y especialmente a ti, Gabriel, por tu siempre disposición para ayudarnos y para entendernos y para enseñarnos y aprender muchas cosas. Solo quiero agregar algo a tu comentario sobre Golda Meir. Quiero decir que fue una de las fundadoras de una institución fundamental para nuestro Estado, junto con un judío norteamericano que se llamó Melvin Gossett, que como tú sabes se llama Bonos del Estado, que ayudó muchísimo al desarrollo de la infraestructura y las fábricas en nuestro Estado. Una vez más, te queremos agradecer por tu disposición, agradecer a todos los presentes por estar aquí con nosotros y participar de esta actividad, y naturalmente que te vamos a volver a molestar, seguramente no una vez, sino que muchas veces más. Lamento que sea una hora especial para que te vayas a dormir y aproveche de descansar un par de horas. Muchas gracias y buenas noches a todos.
Ahora, observen ustedes a una persona que se llama Roby Croitoresco, es el presidente de Alzada Gení. ¿Lo ven ahí, un cuadradito que está ahí con la cámara del teléfono? Mi hija Roby hoy me acaba de hacer una trenza. Mi pregunta es, ¿me vas a dejar ir a dar charlas por el mundo con la trenza azul que me hizo mi hija o a canales de televisión? ¿O pensás que no es representativo para el Estado de Israel? Es una pregunta que le dejo a mi amigo Roby Croitoresco. Buenas noches a todos, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Buenas noches. Chao, Gaby, muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo, Alberto. Chao, chao.